Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. Que el Señor los continúe bendiciendo grande y abundantemente en este día. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente por este canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por este día domingo que nos permitió compartir como hermanos en Cristo, que nos permitió congregarnos y estar en su presencia, todos como la gran familia de Dios que somos en Cristo Jesús. Le damos muchas gracias a Dios porque en Cristo estamos sentados juntamente con Él a su diestra, porque en Él somos hijos, porque en Él somos aceptos, porque en Él somos amados, porque en Él somos escogidos, porque en Él somos salvados, porque en Él somos glorificados. Le damos gloria a Dios por toda esa obra que ha hecho en nosotros en Cristo Jesús, para gloria y alabanza de tu santo nombre. Amén y amén. Pido a Dios que me dé sabiduría en esta tarde para discernir, para disertar su palabra, a fin de que todo el que vea este video sea edificado, a fin de que yo también me edifique y a fin de que juntos podamos creer más en mi Señor Jesús a través de su palabra y podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que ilumina nuestro conocimiento, para que podamos ver a Cristo tal cual es, hermoso, precioso, glorioso y maravilloso. Le damos gracias a Dios y le pedimos a Dios todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos a estar en el Evangelio de Juan, como venimos semana tras semana, ¿verdad? Predicando el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a estar en Juan 44, Juan 12, del 44 al 50. ¿Okay? La semana pasada, o el video pasado, perdón, vimos la incredulidad de los judíos y vimos también que en el plan de Dios estaba que los judíos fueran duros de corazón para que ellos no se convirtieran a Cristo y Cristo los sanara. Eso lo podemos ver en Juan 12:40. Dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. O sea, ya eso estaba establecido, que el pueblo de Dios se iba a comportar así, que el pueblo de Israel, que la mayoría del pueblo de Israel se iba a comportar así, ¿ok? Y esto no es algo que le pasó solo a Cristo, esto le pasó a la mayoría de los profetas enviados por Dios, fueron rechazados por los judíos. Por ejemplo, Jeremías fue rechazado. ¿Quién no conoce a Jeremías y cuánto tiempo estuvo predicando al pueblo de Israel que se arrepintieran y que se volvieran a Dios para que los perdonase y no viniera sobre ellos mal? El mal que Dios le iba a enviar, que era que Dios le iba a enviar un rey poderoso para que lo gobernara, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esto es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Israel siempre se ha opuesto a Dios, ¿verdad? Y a los profetas que les ha enviado. Y de la misma forma se opuso a mi Señor Jesús. Por eso en el versículo 38 dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Claro, el pueblo de Israel, que fue a donde Dios envió a su Hijo, ¿verdad? ¿Verdad? Con el propósito de rescatar a la oveja perdida de la casa de Israel, él no creyó en el anuncio del Señor. Él no creyó
en el que Dios había enviado. ¿En quién se manifestó el brazo de Yahvé? De Jehová en Israel. La diestra de poder estaba en Israel. El que ejecuta toda voluntad de Dios estaba en Israel. El verbo creador de Dios, el verbo salvador de Dios estaba en Israel hecho carne y ellos no le creyeron. Perdón, y ellos no le creyeron. Ahora, ¿cómo es esto que dice el versículo 40, hermanos? Que para que vean con los ojos y entiendan, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Fíjense bien, hermano. ¿Por qué dice esto? Porque ciertamente ellos veían a mi Señor Jesús, pero no creían en Él. Mi Señor Jesús les dijo en una ocasión: yo sé que aunque usted me ve, no me creen. ¿Por qué? Porque ellos lo veían con ojos carnales, con ojos terrenales, con ojos humanos. Porque sus ojos espirituales no estaban abiertos, estaban cegados, estaban engañados por el príncipe de las tinieblas de este mundo, por Satanás. Ellos no podían ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios no había iluminado sus corazones y por eso ellos lo tenían endurecido. Y por eso, aunque veían a Cristo terrenalmente hablando, no veían al Hijo de Dios. Veían a Cristo, a Jesús terrenalmente hablando, pero no veían al Mesías. Veían a Jesús terrenalmente hablando, pero no veían al profeta anunciado por Moisés y por todos los demás profetas, al Mesías que había de venir. Entonces eso es lo que quiere decir con que tenían ojos pero no veían. ¿Okay? Conocían a Jesús humanamente, pero como no tenían fe, pero como Dios no le había alumbrado el corazón, sino que dice la Escritura que Dios los había endurecido, ellos no veían a Jesús como el Hijo de Dios. No podían, porque en su corazón ellos estaban muertos en delitos y pecados, estaban en tinieblas y la luz y Dios no había resplandecido en sus corazones para darle ese entendimiento de que Jesús era el Mesías que tanto ellos habían esperado. Bueno, si quieren ver el video, esta prédica completa de la incredulidad de los judíos, como lo titula la Biblia, ¿verdad? O un pueblo duro de corazón, el título que yo le di. Pueden ver el video anterior a este. Vamos a comenzar a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar, como ya les dije, Juan 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca, no permanezca en tinieblas. A la que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgará. La palabra que he dicho, que he hablado, ella le juzgará en el día postero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar a disertar la palabra en el nombre del Señor Jesús, que me dé mucha sabiduría a mí para hacerlo de manera que todos ustedes y yo mismo seamos edificados por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Amén. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Okay? Recuerden, hermanos y amigos, que en el video pasado, dice la palabra que muchos creyeron en Jesús, aún los gobernantes, pero los judíos, pero a causa de los fariseos, no se atrevían a proclamarlo públicamente, porque el que lo hiciera iba a ser expulsado de la sinagoga. Y termina concluyendo, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por esto, mis señores, sabiendo esto, que los hombres amaban más la gloria de los hombres del mundo, pues que la gloria de Dios, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Okay. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. ¿Cómo se puede explicar esto de manera fácil? Supongamos, vamos a ilustrarlo de esta forma, hermano. Yo soy el embajador de Venezuela. El presidente a mí me envía supongamos que Venezuela está en guerra con un país X, y el presidente me envía para hacer las paces y para que estemos en paz, ¿verdad? Para lograr la paz, el mutuo acuerdo y la paz de las dos partes. Él me envía como su embajador. Todo lo que yo digo es lo que el presidente de mi país me dio a decir. Y los que crean en mí no van a creer en mis palabras, sino en aquel que me envió. Es decir, como Cristo, vamos a ponerlo de otra forma, como dice la Escritura, Cristo no vino por sí mismo. Es decir, no fue que Cristo de pronto decidió venir a hacer la voluntad de Él. No, Cristo vino porque el Padre lo envió a hacer su voluntad, ¿verdad? Que era salvar a su pueblo de sus pecados. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me dé yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, Cristo no vino a hacer su voluntad. Cristo no vino aquí a la tierra, para que me entiendan, a vivir su mejor vida o a ser rey. A él lo quisieron volver rey. Primeramente a Satanás le ofreció ser rey, ¿verdad? O mejor dicho, le ofreció los reinos y toda su riqueza, porque a él le pertenecían, porque a él le fueron dados. Y vemos que Israel, en un pasaje como lo del pueblo de Israel, lo quieren volver rey, y mi Señor Jesús huye de ellos, de ese lugar, cumpliendo lo que él mismo había dicho: gloria de hombre yo no recibo. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos la información, el mensaje del embajador de un país, no le estamos creyendo a ese embajador, le estamos creyendo a aquel que lo envió, porque él viene en representación de un reino, él viene en representación de Dios. Cuando creemos lo que de la boca de Jesús sale, lo que de la boca de mi Señor Jesús, de nuestro Señor y Salvador sale, estamos creyendo automáticamente no en Él, sino en aquel que lo envió. Estamos creyendo en el mensaje que el Dios de Israel le dio a Jesús expresamente para anunciarlo. Eso es el Evangelio, la nueva de salvación, que Dios se había propuesto hacer la paz con los hombres por medio de la cruz. Que Dios se había propuesto reconciliar al hombre consigo mismo por medio del Evangelio.
que Dios se había propuesto a salvar a muchos de sus pecados por medio del Evangelio. Ese es el mensaje que nos trajo mi Señor Jesús. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente al judío, pero también al griego. ¿Ok? Entonces, ese es el anuncio que mi Señor Jesús vino a traer. Pero, como el anuncio emana directamente del Padre, es decir, el Padre le dio palabras al Hijo, de lo que había de decir, cuando nosotros creemos en el Hijo, automáticamente estamos creyendo en aquel que lo envió. Por eso es importante y es delicado también, hermanos y amigos. Tengo que decirlo, creo que siempre que predico este punto lo digo. Es delicado cuando, por ejemplo, un hijo de Dios, un creyente, un verdadero siervo del Señor, llega a una casa a evangelizar y la gente no lo recibe porque es cristiano, porque está loco, y bueno, por todo lo que ustedes saben que nos llaman a nosotros los cristianos, ¿verdad? Déjenme decirles que no nos están despreciando a nosotros, no, están despreciando al Señor que nos envió, a Cristo, porque Cristo, así como el Padre lo envió con un propósito, a nosotros nos encomendó la gran comisión para predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando a nosotros nos rechazan por ser cristianos, por seguir a Cristo, por el Señor que predicamos, que anunciamos, por anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable, no lo están rechazando a nosotros. En verdad, si nos rechazan, bueno, gloria a Dios, porque no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Dios, al Señor que nos envió. El que come de mi carne, así como yo vivo, así como el que me vive, yo vivo por él. El que come de mi carne y bebe de mi sangre vivirá por mí. Nosotros vivimos por aquel que Dios envió. Nosotros vivimos por Cristo y fuimos enviados por Cristo para predicar la nueva manera de salvación al mundo, ¿verdad? Cuando el mundo rechaza el mensaje que sale de nuestra boca, no nos está rechazando y haciendo el desprecio a nosotros. Está rechazando y haciendo el desprecio al Señor que nos envió y nos encomendó la gran comisión, al Señor Jesucristo. O como ellos le decían los judíos, Yeshua, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber eso, saber a quién estamos ofendiendo, a quién estamos rechazando, a quién estamos negando. A mí no me ofenden cuando me llaman loco, cuando me desprecian por ser cristiano. Al Señor que me envió, a Él lo están rechazando. Cuando rechazaron al Hijo de Dios, que venía en representación directa de su Padre Celestial, el que lo envió, no estaban rechazando a Él solamente, estaban rechazando a aquel que lo envió. Y es ahí la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, fíjense bien, aquí lo dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ok, hermano, fíjense bien. Casualmente, o mejor dicho, no es casualidad, sino que el Espíritu Santo mora en mí. Pero fíjense bien lo que yo le acabo de decir, que Jesús era la luz. Y esa fue la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo prefirió más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí mi Señor Jesús dice: yo la luz he venido al mundo. Ok.
¿por qué mi Señor Jesús se refiere a Él mismo como la luz del mundo? ¿Qué le está queriendo decir? ¿Quién es? Ahí está nuevamente la deidad de Cristo. Él dice: yo soy la luz del mundo. Aquí no lo dice de esa manera, pero igual lo está diciendo: yo la luz he venido al mundo. ¿Okay? ¿Qué luz? ¿A qué luz se refiere Cristo? ¿Okay? Dice la palabra que en el principio, ¿verdad? Vámonos a la Génesis para que podamos entender esto. Dice la palabra que en el principio, en Génesis 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en ese momento que había tinieblas. Las tinieblas lo cubrían todo. Todo estaba en tinieblas. ¿Y cuál fue la primera orden que Dios dio antes de comenzar toda su creación? Esta fue la orden: hágase la luz. Perdone por los malos efectos especiales, pero imagínense esa explosión, ese estruendo tan fuerte que tuvo que haber sido esa orden de Dios. Eso es lo que yo creo como cristiano. Digo yo creo porque no está escrito en la Biblia. Ese es el Big Bang que ocurrió en el principio, cuando Dios dijo: hágase la luz. Hubo esa gran explosión, gran estallido, y de allí empezó a formarse toda la materia. ¿Ok? Pero ahora, ¿quién era esa luz? Esa luz era Cristo. Sí, Señor, la luz que alumbró en las tinieblas, la cual las tinieblas no pudieron comprender y fueron dispersas, era Cristo. ¿Cómo sabemos que esa luz del principio era Cristo? Porque en el Génesis del Evangelio nos dice, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice esto como el Génesis en el Nuevo Testamento. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho. Él era la luz, y la luz era la vida de los hombres. La luz resplandece fuertemente en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron comprenderlo. Allí el apóstol Juan nos está revelando quién era la luz del Génesis. ¿Quién era esa luz que alumbró esas tinieblas y que las tinieblas no pudieron comprenderla? ¿Y quién era la luz que también era lo que le daba la vida al hombre? Y era Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria al que vive y vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, esa luz se hizo carne. Ese verbo se hizo carne. Esa luz se tabernaculizó, ¿verdad? Tomó un cuerpo, tomó el cuerpo humano, ¿verdad? Y vino al mundo con objetivo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mire, hermano, si nosotros creemos en Cristo, ya somos hijos de luz. Esto creo que lo dice mi Señor Jesús más adelante. Si creamos en la luz para que seamos hijos de luz. Dice la Escritura. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, ¿qué va a pasar en nosotros? Bueno, esa luz, el que dijo en el principio, ¿quién fue? Dios, que de las tinieblas resplandeciera la luz,
ese ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, ¿qué ha pasado en nosotros los creyentes, los hijos de Dios, que no pasó en los fariseos, que tenían un corazón endurecido, y no pasa en el resto del mundo que rechaza a Cristo? Que esa luz que Cristo ha resplandecido en nuestro corazón, aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, también mandó que en las tinieblas de nuestro corazón resplandeciera la luz, para conocimiento, para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para que nosotros conociéramos quién es Cristo, para que nosotros conociéramos y entendiéramos que Cristo viene de Dios, que Cristo es la gloria de Dios, que Cristo es el verbo eterno de Dios. Pero eso pasó porque Dios mandó que en nuestro corazón esa luz resplandeciera, hermano. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, hermano. Por eso no podemos permanecer en tinieblas. El que cree en Él no permanece en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz de la vida está en Él. Porque pasa a ser hijo de luz. Porque la luz, el que mandó a que de las tinieblas resplandeciera la luz, resplandeció en nuestros corazones. Entonces no podemos permanecer en tinieblas, ¿ok? Ahora, versículo 47. A que oye mis palabras, a que oye mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo, ¿ok? Fíjense bien. Mi Señor Jesús dice: al que oye mis palabras, yo no lo juzgo. ¿Ok? ¿Por qué dice que no lo juzga? Porque mi Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino que al mundo fuera salvo por medio de Él. Él lo va a decir aquí, seguido. Y no la guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. O sea, mi Señor Jesús está diciendo: ok, no me quieren creer, bueno, yo no lo voy a juzgar, porque ustedes están condenados, y yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, a que el mundo fuera salvo. Si ustedes no me creen, está bien, no me queda. Pero yo no lo voy a condenar, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar, que el mundo fuera salvo. ¿Okay? Entonces por eso es que él dice, claro, que en otro pasaje dice que si él juzga, juzga con justo juicio, porque no juzga según apariencia, sino según juzga a Dios. Entonces, obviamente mi Señor Jesús sí podía juzgar, pero él no lo hacía con el propósito de condenar. ¿Sí me entienden? Él cuando juzgaba, por ejemplo, a los fariseos, él no lo hacía con el propósito de condenar. Pasa que ellos no creyeron porque era hijo del diablo. Pero él no lo hacía con ese fin de condenar al mundo, porque el mundo estaba bajo condenación y bajo la ira de Dios. Entonces ese no era el fin con el que mi Señor Jesús emitía un juicio. Mi Señor Jesús sí juzgaba ciertas cosas que los fariseos hacían mal o decían mal para rectificarlas, para reprenderlos, pero para edificación. Pero no lo hacía con el sentir de condenarlo. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? No era ese. No fue ese con el propósito que Dios le envió. Igual que nosotros. O sea, si nosotros vamos a predicar el evangelio a alguien, no le vamos a decir: arrepiéntete o te vas al infierno. O sea,
Es cierto. Lo que le quiero decir es que es cierto que si no se arrepiente y creen en Cristo, sí, es verdad, se van para el infierno, pero no podemos predicar el evangelio, ¿verdad? Queriéndolo con el propósito de condenar a los incrédulos. Tenemos que predicarlo con el propósito de que ellos crean, se arrepientan, crean en Jesús y sean salvos. Me refiero a eso. Juan el Bautista le decía raza de víbora, pero no lo hacía, como decir, con la intención de condenarlos, sino con la intención de que ellos vieran en qué estado estaban, vieran la necesidad que tenían de arrepentirse, vieran que el Mesías venía, vieran que ya Dios tenía puesta el hacha, vieran que venía castigo, si no creían en el que Dios iba a enviar. Entonces, ese es el propósito, ¿me entiendes? El propósito de mi Señor no fue venir al mundo para condenarlo, porque el mundo ya estaba condenado. Mi Señor Jesús se hubiera quedado con Dios allá en el tercer cielo, en la Nueva Jerusalén, gobernando y siendo rey. Él no tenía que venir a este mundo a hacer algo que ya el mundo había hecho. Ya el mundo estaba bajo condenación. Él vino fue a salvar al mundo, a salvar al pueblo de Dios, ¿ok? De sus pecados, ¿ok? Entonces, por eso él dice esto: es que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene que la juzgue. Las palabras que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es que rechaza a Cristo, dice mi Señor: bueno, si ustedes me rechazan, a ustedes lo van a juzgar, pero no voy a ser yo. Va a ser la palabra que yo he hablado la que lo va a juzgar. Fíjense bien, dice: la palabra que yo he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. ¿Ok? ¿Cómo es esto que la palabra que Cristo ha hablado lo van a juzgar en el día postrero? Claro, hermano, porque vamos a ser juzgados, ¿verdad? Al fin y al cabo, fíjense bien, hermano, es algo sencillo. Vamos a simplificar un poco las cosas. Al fin y al cabo, vamos a ser salvos. Gloria a Dios, porque somos salvos en Cristo Jesús, por haber creído el anuncio del Evangelio, por haber creído la palabra de Dios que nos vino a anunciar mi Señor Jesucristo como un heraldo, y Él nos manda a que nosotros seamos un heraldo. Para que no sepa que es un heraldo en la antigüedad perdón, un heraldo en la antigüedad era un sirviente, un siervo de un rey, ¿verdad? Que tenía como único trabajo anunciar lo que el rey quería decirle al pueblo. Es decir, supongamos que el rey se iba a casar. Y el rey quería que todo el pueblo se enterara de que se iba a casar, porque no había internet, no había tecnología y bueno, no. Bueno, esta persona, el heraldo, salía por las calles caminando y decía: el rey se va a casar, el rey se volverá a casar, o el rey va a contraer el matrimonio. Pero el heraldo tenía que decir específicamente las palabras que el rey le había dado a decir, ni más ni menos, ¿ok? Entonces, esas palabras, ¿verdad?, tenía que ser exactas y precisas como la de nosotros. Hoy en día, nosotros tenemos que esforzarnos en predicarle el Evangelio tal cual está escrito, sin agregarle ni quitarle nada, porque podemos caer en otro evangelio y podemos ser llamados anatema, ¿ok? Igual los profetas de la antigüedad también procuraban decir al pueblo las cosas tal cual Dios se las había dado a decir. Eso era un heraldo. Ahora dice mi Señor Jesús que Él no lo va a jugar sino la palabra que Él dijo, porque como le dije, al fin y al cabo vamos a ser juzgados porque Él o no cree en el evangelio. Así de sencillo. Es que se va a condenar
se va a condenar por no haber creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y es que se va a salvar. Se va a salvar por haber creído en la palabra de Dios, que Cristo era el Señor y que Cristo vino a salvar al mundo. Las palabras que Cristo ha dicho, al fin y al cabo, son las que van a condenar al hombre que no las ha creído. Y las palabras que Cristo ha dicho son las que van a salvar al hombre, porque el hombre las ha creído y ha creído que Él salió de Dios, y ha creído que Él es uno con Dios, y ha creído que Él pronto volverá, y ha creído que Él es el Señor de señores. Y al fin y al cabo, eso es lo que nos va a salvar. Como dice la Escritura, como dice mi Señor Jesús, el que cree en el Hijo del Hombre, ya ha pasado de muerte a vida y no verá condenación. El que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué quedamos? ¿De qué quedamos? ¿Verdaderamente en Cristo o no? Allí está nuestra vida eterna o nuestra condenación eterna. Gloria a Dios, que nosotros habemos creído en aquel que le envió, que salió de Él, que murió la muerte que yo merecía vivir, que murió la vida que yo merecía, que murió la muerte que yo merecía morir, y vivió la vida que yo no podía vivir para acercarme a Dios. Gloria a Dios, porque todos los hijos de Dios creemos eso y creemos que pronto volverá. Y si tú no crees en Cristo, te encarezco delante de Dios que creas en Él, porque de eso depende tu vida eterna, de eso depende tu esperanza y tu mejor futuro. Gloria a Dios. Entonces, así de sencillo, el que no cree en Cristo, Cristo no se va a matar en juzgarlo. O sea, Cristo no se va a afanar por juzgarlo, porque la palabra que Él ha dicho lo juzgará, como dijo Moisés. Moisés dijo que se levantaría un profeta, desde Deuteronomio 18, semejante a Él, y el que no creyera en Él, en sus palabras, sería desarraigado del pueblo. Así de sencillo, el que no cree ya ha sido condenado. Y ha sido condenado por no creer en la palabra. Ha sido condenado por rechazar la luz que vino al mundo. Ha sido condenado por no creer en Cristo. Eso es lo que va a juzgar al hombre, ¿ok? Ok, el que me rechaza, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que lo juzgue la palabra que ha hablado ella, lo jugará en el día postero, ¿ok? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Claro, hermano. Es lo que yo le dije al principio. La palabra que Cristo habló. La palabra que Cristo habló, la palabra que Cristo proclamó, la palabra que Cristo anunció, es decir, el Evangelio, salvación, no eran palabras de Cristo. Es decir, Dios era el rey o el rey. El ejemplo del heraldo que le acabo de dar. El heraldo, ¿verdad? Es aquel que anuncia todo lo que el rey le ha dado a decir a su pueblo, ¿verdad? En este caso, el rey es el Dios de Israel, el Dios del universo. Y su heraldo, su enviado, su escogido, en el que su alma tiene toda su complacencia, es su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, arrepiéntase, que el reino de los cielos se ha acercado, Él está repitiendo textualmente lo que el Padre le ha dado a decir. Él lo que está es vociferando, proclamando, anunciando lo que su Dios, lo que su rey le ha dicho y le ha dado a decir. ¿Me entiende? Entonces, cuando rechazamos
nuevamente lo pongo de esta forma, cuando rechazamos al heraldo, al enviado de Dios, no estamos rechazando al heraldo, estamos rechazando al rey que lo envió. Supongamos que el rey diga, supongamos que un rey diga, voy a aumentar los impuestos un 5%. Y una persona no quiere escuchar ese mandato del rey, ese decreto del rey, por boca del heraldo. ¿Qué va a pasar con esa persona? Bueno, les digo que si no paga el impuesto va preso. ¿Y por qué va preso? Por no creer el decreto del Dios o del rey que anunció o que dijo su heraldo. ¿Me entienden? De la misma manera va a pasar en el día postero. Los que van a ser juzgados no van a ser juzgados porque fueron muy malos. Obviamente sí fueron muy malos. Pero lo principal por lo cual ellos van a ser juzgados es porque no creyeron en la proclamación de ese heraldo, de esa persona que venía de parte del rey, anunciando lo que el rey le había dado a decir. ¿Sí me entienden lo que yo le quiero decir? Por eso que mi Señor dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, fíjense bien. O sea, Cristo, mi Señor y Salvador, no se inventó nada de lo que dijo. No es como los profetas, como los falsos profetas, o los profetas de ahora también, que son falsos, ¿verdad? Muchos de ellos, o la mayoría, o creo que todos, los que se hacen llamar profetas. Yo siento que Dios me dijo tacos, o yo, no sé, Dios me habló y me dijo tacos. Error. Mi Señor Jesús no habló porque él tuviera un sentir o porque a él le parecía que Dios había dicho algo o porque quería. No. El Señor habló lo que el Padre le dio a decir. Cada palabra que el Padre le dijo al Hijo, el Hijo se ganó y no la transmitió. Y eso es el Evangelio, ¿ok? Entonces, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir. Fíjense bien, el Padre que lo envió, es decir, el Rey, envió a su heraldo y Él le dijo, mira hijo amado, que tengo, en el que tengo toda mi complacencia. Tú vas a ser mi enviado, mi ungido, tú eres mi amado. Y tú vas a decir cada palabra que yo te voy a dar a decir. Bueno, dile esto a mi pueblo, el Evangelio. Dile el Evangelio de salvación, anúncialo a todo Israel, anúncialo también a los gentiles que yo te voy a dar para que tú anuncies, anúncialo a cada persona. Todo lo que yo te voy a decir, por favor, hijo, transmítelo, sin quitarle nada, sin agregarle nada, como yo te lo voy a decir, tú lo vas a transmitir, ¿ok? Y en Jesús no pasa como pasa en el hombre. Jesús no se va a equivocar, Jesús no va a añadir nada, Jesús no va a recortar nada, Jesús va a hablar todo lo que el Padre le dio a decir, porque ese mandamiento Él recibió del Padre. Miren, hermano, hay una cosa que tenemos que ser claros. Jesús es el unigénito Hijo de Dios.
El amado de Dios es el que tiene toda su complacencia. Y dice otra parte de la escritura, porque yo siempre hago todo lo que al Padre le agrada. ¿Okay? Si el Padre le dio mandamiento a mi Señor de todo lo que iba a decir, como está escrito, Jesús iba a decir todo tal cual Dios se lo dio a decir hasta la última palabra. Ni más ni menos. Cristo cumplió toda la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios era que Él anunciara el Evangelio. Toda la palabra que el Padre le había dado a decir, Él la dio. Y ni una sola palabra faltó. Eso quiere decir que mi Señor Jesús es el heraldo por excelencia. Y que Él ha hablado todo lo que el Padre que lo envió le dio a hablar. Es decir, Cristo no murió en la cruz sin antes haber dicho cada palabra que escuchó de la boca del Padre. Cristo no murió en la cruz sin antes haberle predicado el Evangelio a todo lo que el Padre le había dado. Cristo no murió en la cruz sin haber acabado la obra que el Padre le dio. ¿Ok? Mandamiento es lo que decir y de lo que de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Claro, hermano, porque, bien, es algo muy importante. Miren, hermanos, perdón por decirlo. Es algo muy importante y tienen que tener claro. El mandamiento de Dios, lo que Dios le mandó a hablar a Jesús, el cual Jesús lo habló todo cabalmente como el Padre se lo envió a decir, ¿verdad? Ese mandamiento es vida eterna, ¿ok? Ese mandamiento, esas palabras, todas las palabras que Cristo dijo, son vida eterna. Todas las palabras que el Padre le mandó a decir al Hijo son vida eterna. ¿Por qué es importante? Así pues, por eso que Cristo no se afanaba, pero Cristo, digamos, procuraba decir todo lo que el Padre le había dicho que dijera, porque él sabía que eso era vida eterna. Ahora, ¿qué pasa con los profetas o los falsos profetas de hoy en día? Que si ellos no hablan la palabra de Dios tal cual Dios la dio a decir, el mandamiento de ellos no es vida eterna. Quiero decir, si alguien habla el Evangelio, pero no habla el Evangelio que sale en la Biblia, sino que habla un Evangelio propio, que él se inventó, porque él sintió, porque él le pareció, porque el corazón le palpitaba muy rápido, porque él se emocionó por el que oye causa. Ese mandamiento no es vida eterna. No. Cristo procuraba decir todo lo que el Padre le había dado a decir. Primeramente porque Cristo ama al Padre y todo lo que el Padre le dice que lo haga, lo hace. Pero él sabía que cada palabra que el Padre había hablado y que le había dicho a él que dijera era para vida eterna. Entonces Cristo no quería y no iba a cambiar nada, porque él sabía que lo que el Padre le había dado a decir era lo que el pueblo de Israel necesitaba escuchar para tener vida eterna. ¿Sí me entienden lo que está en juego? Cuando un falso profeta viene y cambia el Evangelio, ya esa palabra ya no produce el mismo efecto. Si yo vengo, agarro la Biblia y la distorsiono y le quito cosas y le agrego cosas, ya esta palabra, como no es mandamiento de Dios sino de hombre, no tiene el mismo efecto, no produce en el hombre vida eterna. ¿Sí me entienden lo delicado del asunto
de quitar o agregar o inventar porque yo sentí, porque yo vi, porque me pareció, porque el corazón me palpitó rápido, porque me emocioné, se me pararon los pelos. ¿Ven lo delicado que es el asunto? Cuando le añadimos o le quitamos algo a la palabra de Dios, ya no es mandamiento de Dios, ya es mandamiento de hombre. Y el mandamiento de hombre no produce vida eterna. Es el mandamiento de Dios, y sé que su mandamiento es vida eterna. Sus palabras, las palabras que Él me dio a comunicarle a ustedes, son vida eterna. Por eso yo se las comunico tal cual el Padre me lo ha dado a decir. Por eso yo le cambio ni una tilde ni una jota a la palabra que el Padre me dio. Por eso, porque la palabra que el Padre me dio es vida eterna. Si yo le cambio algo, le pongo algo de mí mismo, ya, deja de ser la palabra que el Padre me dio a decir, deja de producir vida eterna. Y este es el problema con los falsos profetas, hermano, que no se conforman a la sana y santa palabra de Dios, que son las que producen vida eterna, sino que al inventar quién sabe cuánto cuento y quién sabe cuántas cosas, ya esa palabra que ellos están vociferando, proclamando, ya no lo están haciendo como un heraldo de Dios. Ya están hablando por ellos mismos, y esa palabra no va a producir en los creyentes vida eterna. No, porque la palabra que produce la vida eterna es la que Dios le mandó a decir al Hijo, el Evangelio del Reino de los Cielos. Otra cosa que el hombre quiere inventar, añadir, porque lo sintió, porque lo vio, porque le pareció, porque le palpitó el corazón, porque se le pararon los pelos, ya este mandamiento no es de Dios y por ende no produce vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ese es el asunto. Como Cristo sabía lo importante y como Cristo sabía que todo lo que el Padre le había dado a él, todas las palabras que él le había enseñado o que él había escuchado del Padre y que el Padre quería que no las hiciera llegar a nosotros, tal cual él las escuchó, eran vida eterna. Entonces, él no procuraba salirse de eso. Yo voy a decir, mientras yo viva en esta carne, yo voy a decir solo lo que el Padre me dio a decir. Porque este mandamiento, esta palabra que el Padre me dio, este evangelio es para vida eterna. Pero los falsos profetas de hoy no se conforman con el evangelio, sino que inventan nuevas revelaciones, nuevas cosas que ellos ven, que el Señor les muestre, que el patatín, que muchas cosas. Bueno, para de contar. Y eso, cuando hacen eso, distorsionan el evangelio. Y ya el evangelio no produce lo que el evangelio está llamado o para lo que el evangelio fue enviado, para dar vida eterna a todo aquel que cree. ¿Ok? Y que en Cristo Jesús, a causa del evangelio que Dios le dio al Hijo a hablar, no a causa del evangelio que yo me inventé, porque me paré un día y soñé con, no sé, con el arcángel Gabriel que me dijo algo y extraño, ¿verdad? Entonces, este es el problema con los falsos profetas de hoy en día. Y ruego a Dios porque ninguno de ustedes crea en otro evangelio, sino que se conformen con las santas palabras que están escritas, porque ese mandamiento es para vida eterna. Escudriñad la escritura porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Entonces, hermanos, esa ha sido la predicación de hoy. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Creamos en el evangelio del Señor Jesús. Creamos y conformémonos a la santa palabra que ya Dios habló y habló a través de su unigénito Hijo
y su unigénito Hijo la dijo tal cual el Padre se la dio a decir, porque ese mandamiento es vida eterna. Si alguien viene con otro evangelio diferente a este, sea anatema, que es maldito por Dios. Dios lo bendiga mucho, hermanos y amigos. Amén y amén.